Muy bien, queridos hermanos, quiero invitarlos para que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 en adelante. El reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Y estando en espíritu, en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido de la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, como a un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tiene 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Cuando lo vi, caí muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero y el que vive. Aunque estuve muerto, pero he aquí por los siglos de los siglos, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y los candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Vean ustedes, queridos hermanos, que vamos a estar interpretando verso por verso en este estudio, en esta noche, en el día de hoy. Es muy importante, queridos hermanos, antes de darle interpretación a estos versos, que nosotros podamos entender lo siguiente. En la Biblia nosotros podemos encontrar 6 tipos de predicaciones. Esto es algo que he mencionado muchas veces a la iglesia. Según la predicación de la Biblia, nosotros podemos predicar mensajes de doctrina, mensajes de profecía, mensajes de exhortación, de sanidad interior, porque todo eso lo encontramos en la Biblia, de motivación y de evangelismo. Esos 6 mensajes se pueden compartir a la iglesia, y debería ser un compromiso de parte de nosotros los pastores compartir siempre estos 6 tipos de mensajes. Y el problema que tenemos los pastores, incluyéndome a mí, es que todos, sin excepción alguna, siempre nos vamos a inclinar por uno de estos tipos de mensajes. Por eso ustedes van a ver pastores que van a preferir predicar doctrina, profecía. Yo me siento más de ese lado que del otro, que sería predicar exhortación, motivación y sanidad interior. Y es por esta razón que en la iglesia, como pastor, he tomado la decisión de que un culto sea para predicar doctrina y profecía, y los otros tipos de mensajes sean para predicar en otro de los cultos, y cada uno de ustedes asista al mensaje que siente que el Señor le está impulsando a escuchar. Pero ¿saben ustedes cuál es la única forma, cómo es la única manera que nosotros realmente podemos garantizarnos de tener ese equilibrio con esos 6 tipos de mensajes? La respuesta es esto: comprometiéndonos a predicar todos los libros de la Biblia, capítulo por capítulo y verso por verso. En el momento que una persona se compromete a hacer esto, va a tener el sano equilibrio que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene estos 6 contenidos, y cuando nosotros los predicamos, vamos predicando todos los libros de la Biblia, vamos a garantizarnos tener ese equilibrio. Vamos a poner atención a los 3 primeros versos que hemos leído. Vean ustedes, queridos hermanos, que en el verso número 9, el apóstol Juan dice: yo, Juan. Y ya sabemos que yo, Juan, es el apóstol Juan,
el discípulo amado del Señor, el que se recostaba sobre su pecho, dice que él es copartícipe en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesús, y que por causa de la palabra de Dios estaba en la isla llamada Patmos. Vean ustedes qué importante esto. Juan, el apóstol Juan, se encuentra en la isla de Patmos siendo desterrado en ese lugar por causa de testificar su fe acerca de Jesucristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 16 versículo 33 lo siguiente. Él dijo esto: en el mundo ustedes tendrán persecuciones y aflicciones, mas no teman, yo he vencido al mundo. Pero vean lo que Jesucristo dijo: ustedes tendrán persecuciones y aflicciones, no teman, yo he vencido al mundo. Pero esto es algo que nosotros tenemos que entender. Realmente querer seguir a Jesús es tener que aceptar que muchas veces vamos a tener que pasar tribulación, desprecio y persecución por causa del nombre de Cristo Jesús. El apóstol Juan no era la excepción. Él se encontraba en la isla de Patmos porque había sido desterrado por el emperador Domiciano entre el año 81 y 96 después de Cristo por causa del testimonio de Jesús. Y saben ustedes una cosa, es muy importante entender en qué momento de la historia Juan está escribiendo el Apocalipsis. Les voy a explicar por qué. Hay una rama de interpretación de las profecías bíblicas que se llama preterismo. El preterismo lo que dice es que todas las profecías bíblicas ya se cumplieron, con excepción de la segunda venida de Cristo y la resurrección de los muertos. El preterismo dice que todas las profecías del Antiguo Testamento y las profecías que encontramos en el Nuevo Testamento, todas se cumplieron en el año 70 de la destrucción del templo de los judíos. Eso es lo que enseña el preterismo. Y es una rama cristiana bastante bien desarrollada que nos intenta enseñar esto acerca de la profecía. Pero vean ustedes por qué nosotros no podemos aceptar el preterismo como algo correcto. Juan, después del año 70, se encuentra escribiendo el libro del Apocalipsis. ¿Lo entienden? Si todas las profecías se cumplieron en el año 70 después de Cristo, cuando el templo de los judíos fue destruido, como lo enseña el preterismo, ¿por qué encontramos al apóstol Juan escribiendo el Apocalipsis entre el año 81 y el 96? Y además, otro punto muy importante en contra del preterismo es el siguiente: si realmente el libro del Apocalipsis fue escrito antes del 70, como lo quieren enseñar los preteristas, el libro del Apocalipsis jamás hubiese sido uno de los últimos libros en querer ser reconocidos dentro del Nuevo Testamento. Los que estuvieron en la primera lección vieron con nosotros de que fue hasta el siglo IV cuando se acabaron las discusiones acerca de si el libro del Apocalipsis era o no palabra de Dios. Ahora, si el libro del Apocalipsis, todo lo que está profetizando eran profecías que se iban a cumplir antes del año 70, y la iglesia lo hubiera entendido así, el libro del Apocalipsis hubiese sido uno de los primeros libros en haber sido reconocidos como palabra de Dios, porque la misma iglesia del siglo I hubiera verificado que todas las profecías que estaban en el libro del Apocalipsis efectivamente se cumplieron antes del año 70. ¿Lo pueden entender? Pero precisamente como ese no es el sentido del libro del Apocalipsis, sino que mucho de lo que está profetizado aquí es para los postreros días, es por eso que costó mucho entenderlo, y es por esa razón que en el siglo I, II y III parte de la iglesia reconocía el Apocalipsis como palabra de Dios y otros no lo reconocían todavía. Ahora, pónganme mucha atención, queridos hermanos, a lo que les voy a decir. El libro del Apocalipsis, tenemos que entender algo muy importante acerca de este libro. Hay una profecía en Zacarías y que sobre todo Pablo desarrolla en Romanos capítulo número 11, que es la siguiente: antes de que el Mesías retorne, toda la nación de Israel
será salva. Dice la Biblia, todo Israel será salvo. Dice la Biblia en Zacarías capítulo número 12, dice: en aquel tiempo derramaré espíritu de oración sobre la casa de David, y llorarán al que traspasaron, me llorarán como se llora por la muerte del unigénito, y me llorarán como se llora por la muerte de un hijo primogénito. Dice la Biblia que antes de que Jesús venga, Dios tratará con la nación de Israel. Romanos capítulo 9, 10 y 11 nos enseña que Dios temporalmente ha estado tratando con nosotros los gentiles, aprovechando el rechazo parcial de la nación de Israel, para que el tropiezo de Israel se convirtiera en la riqueza de nosotros los gentiles. Pero la Biblia enseña que cuando el tiempo de nosotros los gentiles se cumpla, Dios se volverá al pueblo de Israel para que todo Israel sea salvo. Y precisamente lo que nosotros encontramos en casi todo el libro del Apocalipsis es el proceso que va a traer Dios como juicios para contra la humanidad, que terminarán resultando la conversión completa de la nación de Israel. Dios no ha terminado de tratar con el pueblo de Israel. No existe la doctrina del reemplazo. No es cierto que Dios cambió al pueblo de Israel y se olvidó del pueblo de Israel y ahora se quedó solo con la iglesia. Eso es imposible, porque Dios hizo un pacto con Abraham de que Israel sería por siempre su pueblo y él sería el Elohim de ellos. Y el juramento que Dios hizo con Abraham es incondicional. No sé si me están logrando entender, pero se los quiero volver a repetir. Casi que todo el libro del Apocalipsis nos va a describir los juicios de la ira de Dios sobre la humanidad, que terminarán resultando la conversión del pueblo de Israel. Esto quiere decir que la mayoría del libro del Apocalipsis está dirigido a la nación de Israel más que a los gentiles. ¿Me están escuchando? No estoy diciendo que todo el libro le pertenezca solo a Israel, pero en gran parte estos juicios tienen que ver con Israel, no con el pueblo de Dios que cree en este momento. Vean lo que dice la Biblia en el versículo 10. Vean, esto es muy, pero muy importante. Dice la Biblia así: y estando en espíritu en el día consagrado al Señor, oí detrás de mí una gran voz de trompeta que decía: escribe lo que ves en un rollo y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias, queridos hermanos, actualmente ocupan lo que hoy conocemos como Turquía. Y todo el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis va a ser un mensaje específico para estas 7 iglesias. Pero desde ya les digo, estas 7 iglesias tienen en común que todas pertenecen a Turquía, y hay algo muy interesante con respecto a estas 7 iglesias. Una de ellas la levantó el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso fue levantada por el apóstol Pablo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando estudiemos a la iglesia de Éfeso. Pero vean donde quiero entrar de lleno. Dice la Biblia en el versículo 10: yo estaba en el Espíritu en el día consagrado al Señor. En el día consagrado al Señor. ¿Saben ustedes qué les van a decir los adventistas del séptimo día o los judaizantes con respecto a cuál es el día del Señor? Les van a decir que es que Juan estaba en Shabbat. O peor aún, muchos cristianos van a decir que no, que es que estaba en el domingo. Tampoco. Aquí la palabra griega Kuriake Emará, que se traduce día del Señor, no es ni el Shabbat ni el domingo. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor? Se refiere al día de la ira de Dios. Y para eso ustedes tienen que ir conmigo a Sofonías, por favor. Sofonías capítulo número 1, del 14 al 18.
Y ahí ustedes van a encontrar, queridos hermanos, la mejor definición en toda la Biblia de lo que es el día del Señor o el día de Yahvé, el día consagrado al Señor. Pónganme mucha, pero mucha atención. Juan fue transportado en el Espíritu al futuro y él vio en el Espíritu lo que la Biblia nos viene hablando desde el Antiguo Testamento, que se llama el día de Yahvé o el día de la ira de Yahvé. ¿Qué es el día de Yahvé? Es esto que estamos a punto de leer. Es la mejor definición en toda la Biblia de lo que es el día de la ira de Yahvé. Se dice así el versículo 14: se acerca el día grande de Yahvé. ¿Día qué? Grande de Yahvé. ¿Ya entienden aquí? ¿Ya entienden qué quiere decir el apóstol Juan cuando dice: yo estaba en el Espíritu en el día consagrado a Yahvé o al Señor? No se refiere al sábado ni al domingo, está refiriéndose a este día. Se acerca con gran apresuramiento. Amarga es la voz del día de Yahvé. Allí clamará hasta el valiente. Día de ira es aquel día. Día de tribulación y angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tiniebla y oscuridad. Día de bruma y tenebrosidad. Día de trompeta y de alarma sobre la plaza fuerte y las altas torres. Yo haré que los hombres se angustien y deambulen como ciegos, por cuanto pecaron contra Yahvé. Su sangre será derramada como polvo y sus entrañas como excremento. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, cuando el fuego de su celo consuma toda la tierra, porque de cierto exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Ahí tienen que es el día de la ira de Yahvé. El día de la ira de Yahvé es el día en que Dios derramará sus justos juicios contra la maldad de este mundo. Y la Biblia lo describe este día, que no es un día de 24 horas, sino que realmente son 7 años. La Biblia lo describe como un tiempo de ira, de tribulación, de angustia, de desolación, de destrucción, de tenebrosidad. Será un día tan terrible, queridos hermanos, que la Biblia dice que Dios hará que los hombres deambulen como ciegos. Su sangre será derramada en el suelo y dice la Biblia también, que sus entrañas serán derramadas en el polvo como excremento. Es un día inimaginable. Y esto es parte del mensaje del cristianismo. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia en Romanos 1:18 acerca de este día que Juan puede ver y que está a punto de describirnos cómo es en todos los 22 capítulos de Apocalipsis? Pablo dice lo siguiente en Romanos 1:18: porque la ira de Dios viene desde el cielo contra todo hombre que practica la injusticia y la impiedad. ¿Lo vieron? Los que están estudiando con nosotros Romanos saben que esto que estoy diciendo es un punto fundamental del Evangelio. La ira de Dios viene contra este mundo. Y eso es parte del mensaje, hermanos, del Evangelio. Tengamos muchísimo cuidado con querer hablar solo de amor y paz y hacer a Jesús, discúlpenme lo que voy a decir, tengamos mucho cuidado con ofrecer de Jesús un hippie que solo habla de paz y amor, porque el Evangelio verdadero de Jesucristo habla también de esta ira terrible, de la ira de Dios. Este día terrible de la ira de Dios, Juan lo vio en el Espíritu. Y Juan nos va a describir cómo serán estos 7 años. Y nos lo va a describir a través de 21 juicios, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 3 ayes. Son una serie de juicios que Dios va a derramar en el mundo en ese tiempo de gran destrucción y desolación. Volvamos por favor al libro de Apocalipsis para seguir avanzando. Entonces ya entendemos a qué se refiere la Biblia cuando la Biblia nos está diciendo
que Juan estaba en el día del Señor en el Espíritu, es que precisamente él fue llevado en su espíritu para poder entender este terrible día de la ira de Dios. Pero ahora vean lo que dice la Biblia. Versículo 12: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Déjenme explicarles esto para que ustedes puedan entender. ¿A qué se refiere la Biblia con candelabros? Se refiere a la menorá. ¿Han visto ustedes de los símbolos de Israel que hay una lámpara con 7 brazos? ¿La han visto? Ok, dice la Biblia que cuando Juan escuchó que alguien le habló, y precisamente el que hablaba con él, él se volvió para ver al que hablaba con él y vio a un hijo de hombre, pero a este hijo de hombre en medio de 7 candelabros de oro, en medio de 7 menorás. Pero ahí no termina la visión. También él dice en el versículo 16, lean conmigo el versículo 16: y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo. Su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Entonces Juan escucha una voz que le habla, él vuelve a ver y ve a un hijo de hombre, ve 7 menorás alrededor de este hijo de hombre, y ve que el hijo del hombre tiene 7 estrellas sobre su mano. Y es el mismo Jesucristo el que le explica a él la visión de los candelabros y la visión de las 7 estrellas. Lean conmigo el versículo 19 y 20. No tenemos que inventar ni especular. Dice la Biblia así: escribe pues las cosas que has visto, y las que son y las que están a punto de suceder después de estas. El misterio de las 7 estrellas que vistes en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Cada menorá representaba las 7 iglesias de Asia Menor, de lo que hoy en día es Turquía, y cada estrella que el Señor tenía en su mano representaba los 7 ángeles de las 7 iglesias. Ahora déjenme explicarles esto. Recuérdense que yo les había dicho que el libro de Apocalipsis fue escrito en un lenguaje que se llama apocalíptica, y la apocalíptica se caracteriza por, a través de símbolos y números, dar verdades espirituales. ¿Qué significa en la Biblia el número 7? Esto es una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacernos. El número 7, ¿qué significa en la Biblia? En la Biblia el número 7 significa 2 cosas. Significa el descanso y significa la plenitud. ¿Por qué? Porque en el 6º día dice la Biblia que Elohim completó la obra de rehacer todo lo que había hecho, y en el 7º día dice la Biblia que Dios ¿qué? Descansó. Entonces el 7 en la Biblia significa el descanso, pero también el 7 significa la plenitud, porque la creación, la semana de la creación concluyó en el día 7. Entonces, ¿por qué 7 candelabros? Porque el número 7 aquí está representando la plenitud de la iglesia. ¿Y por qué el Señor está en medio de los 7 candelabros? Porque la Biblia nos está queriendo demostrar que el Señor es el centro de la iglesia. Él está en el centro de los candelabros, porque la iglesia debe ser cristocéntrica, no israelcéntrica, no girando alrededor de las doctrinas de los ángeles, no girando alrededor del Espíritu Santo, ni siquiera. Debe ser cristocéntrica. Ahora, ¿qué significan estos 7 ángeles? ¿Qué significan estos 7 ángeles? La Biblia no dice qué son los 7 ángeles. Se nos dice que las 7 estrellas son 7 ángeles, pero no se nos dice quiénes son los 7 ángeles. Así que no queda más que especular. Ahora, si nosotros partimos, queridos hermanos, que la palabra ángel viene del griego angelos, y angelos en griego significa mensajeros, podríamos pensar
que estos 7 ángeles son los 7 obispos de las 7 iglesias, es decir, los 7 líderes principales de estas 7 iglesias. Les voy a decir por qué tiene sentido. Cuando nosotros estudiemos el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos vamos a dar cuenta que de esas 7 iglesias, 5 de ellas estaban bien, pero bien mal. Y el Señor las llama al arrepentimiento. Solo 2 de las iglesias a las que al Señor les escribe, solo 2 pasaron con buena nota. Y las otras 5 Dios las exhorta, y hasta un punto de decirles: si ustedes no se arrepienten, yo quitaré el candelabro en medio de ustedes, es decir, yo me apartaré de en medio de ustedes. Y es importante entender que estos mensajes de exhortación tiene sentido que se le dirijan al líder de la iglesia, porque él es el que está dotado de autoridad para poner orden en la iglesia. Ahora, para ir terminando, vamos a hablar en esta última parte de esto que se nos revela en estos versos, y es lo siguiente. Es, queridos hermanos, la visión del Hijo del Hombre. La visión del Hijo del Hombre. Pónganme mucha, pero mucha atención. ¿Qué significa cuando la Biblia dice Hijo de Hombre? Este título pareciera que significa un título de humanidad, ¿verdad? Porque dice Hijo de Hombre. Ahora, ustedes saben que la Biblia enseña que Jesucristo es verdadero hombre y Cristo es verdadero Dios al mismo tiempo. Él no puede ser un simple hombre, porque un simple hombre no puede, era necesario que Él fuera hombre, porque simplemente Dios no puede morir en la cruz. Pero asimismo, Él no podía ser un simple hombre, porque un simple hombre no nos puede salvar. ¿Me estoy dando a entender con lo que digo? Necesitaba ser verdadero hombre para morir en la cruz. Necesitaba ser al mismo tiempo verdadero Dios para poder salvarnos. Ahora, esto es muy pero muy importante. Hijo de hombre no es un título de humanidad, es todo lo contrario, es un título de divinidad. Vayan conmigo por favor al libro de Daniel, en el capítulo número 7, Daniel capítulo número 7. Van a ver ustedes que el título Hijo de Hombre es un título completamente de divinidad. Dice la Biblia así en Daniel capítulo 7, versículo 13. Proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Versículo 14. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino para todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que jamás será destruido. Ya pueden entender ustedes quién es el Hijo del Hombre en el libro de Daniel. Es un personaje que recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, que recibe reino eterno, que recibe dominio y potestad absoluta. El Hijo del Hombre en la Biblia es un título de divinidad. Y ustedes van a encontrar que en los evangelios el título que siempre usó Jesucristo para sí mismo era Hijo de Hombre. Devolvámonos un momento a Apocalipsis, por favor. Vean ustedes cómo es el Hijo del Hombre. Versículo número 13. Leo otra vez. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Pongan mucha atención cómo es este Hijo de Hombre. Traten de imaginárselo. Estaba vestido de una túnica talar, es decir, una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejante al bronce bruñido, como un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. ¿Cómo la Biblia describe a Jesucristo? La Biblia lo describe de esta manera. La Biblia lo describe que aparece con una ropa talar, una ropa que llega hasta los pies. ¿Saben qué representa esto?
Es una ropa de realeza y de sacerdocio. La Biblia está presentando a Jesús como rey y sacerdote. Dice la Biblia que tiene un cinturón en el pecho de oro, símbolo de realeza. Sus cabellos eran blancos como la lana blanca, símbolo de su sabiduría. Sus ojos eran llama de fuego, símbolo de su poder. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, símbolo de su santidad. Y su voz era como el estruendo de muchas aguas, símbolo de su poderío. Juan, el apóstol Juan, caminó todo el ministerio terrenal de Jesús. Se arrecostaba al pecho de Jesús, comió con Jesús, durmió al lado de Jesús. Y cuando vio a Jesucristo glorificado en el tercer cielo, dice en el versículo 17, cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Casi se muere del susto, casi se muere de la impresión cuando vio la imagen de Jesucristo glorificado en toda su gloria. Qué impresionante esto, saber que Juan, que habló con él, que estuvo cara a cara con él, que bebió con él, cuando lo vio glorificado, casi se desmaya del susto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Lo que le dice Jesús. Vean cómo contesta él. Pero él puso su diestra sobre mí, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero, título de eternidad, y el que vive, aunque estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Ahora, la Biblia nos describe a Jesucristo con esta imagen. Traten de imaginárselo, porque generalmente la imagen que nosotros tenemos es la imagen del Jesús católico, un Jesús crucificado con cara de dolor. Esa es la imagen que tenemos nosotros del Jesús. Y algunos tienen la imagen del Jesús de los testigos de Jehová, ¿verdad? Un Jesús con pelo corto, con sonrisa perfecta de Colgate, ¿verdad? Y con cara de buenazo. Muchos se imaginan a Jesús de esa forma, pero la imagen que el libro del Apocalipsis nos muestra es otra imagen completamente distinta. Nos lo presenta como un sacerdote, rey al mismo tiempo, poderoso, radiante. Dice la Biblia, su aspecto era como el sol cuando brillaba en toda su fuerza. Y la Biblia nos lo describe con este detalle, que tiene cabello largo, que tiene cabello blanco como la lana. Ahora, hay una persona en Telegram que me escribió y me dijo que si la Biblia aquí nos describe a Jesús, un hermano de Telegram me preguntó, ¿y cómo es el Padre? Es una buena pregunta, ¿no? Si la Biblia nos describe cómo es Jesús, la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo es el Padre? Y les contesto de esta manera, es exactamente igual que Él. Vayan conmigo a Daniel para que vean ahora cómo se describe a Dios el Padre. Daniel capítulo 7, otra vez, por favor. ¿Por qué exactamente igual que Él, pastor? No porque sean la misma persona, no estamos enseñando unitarismo, que es una herejía del siglo III. Es que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y también Jesús le dijo al apóstol Felipe, tanto he estado con vosotros, Felipe, y me decís que te muestra el Padre. ¿No sabíais que todo aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre? Vean ustedes ahora Daniel cómo nos describe al anciano de días, que es al Padre. Daniel capítulo 7, versículo 9. Noten ustedes la completa similitud. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era llamas de fuego, y éste tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él, y millares de millares lo servían, y millones de millones estaban en pie delante de su presencia. Entonces se sentó el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. ¿Pueden ver ustedes la similitud? En el libro de Ezequiel se nos describe todavía con más exactitud
cómo es la visión del Padre, pero la veremos en otro momento. Quiero terminar con estas últimas palabras. ¿Por qué Jesucristo dijo que Él tenía las llaves del Hades y la muerte? Es una muy buena pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué Jesucristo tiene las llaves del Hades y la muerte? El Hades con mayúscula, la muerte con mayúscula, porque así está en la Biblia, con mayúscula, muerte con mayúscula, Hades con mayúscula, así lo presenta la Biblia textual. Son dos ángeles caídos que gobiernan la prisión donde están los condenados, que se llama también Hades. Pero es importante entender que el Hades en la Biblia son dos cosas. El Hades en la Biblia es la mazmorra, la prisión de los condenados, pero también el Hades es un ángel caído. Y esto lo sabemos porque el cuarto jinete del Apocalipsis es precisamente el Hades. Y la Biblia nos dice, y la muerte viene detrás de él. La muerte y el Hades son dos ángeles caídos. Y Cristo, dice la Biblia, que tiene las llaves del Hades y la muerte. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo muerto, los 3 días que el Señor estuvo muerto, esos 3 días Él visitó las prisiones de maldad y declaró su victoria en las prisiones de maldad. No estoy diciendo que Jesucristo haya ido al infierno, porque el infierno está vacío. No estoy diciendo que Jesucristo haya ido al Hades a predicarle a los condenados si se querían arrepentir. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que fue al Hades para proclamar su victoria. Vean lo que dice la Biblia, y terminamos con este versículo en Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 en adelante. Vean lo que dice la Biblia. Por esta razón tiene Cristo las llaves del Hades y la muerte, porque Él estuvo en esas prisiones, declaró su victoria y tomó el señorío aún de esos lugares. Dice la Biblia así: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevaros a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, mucha pero mucha atención. El cual también fue y proclamó a los espíritus encarcelados, que en un tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en los días de Noé, siendo preparada el arca, en la cual unos pocos de esto, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Ahí está. Dice la Biblia que cuando Cristo padeció en su carne, fue y proclamó a los espíritus que estaban encarcelados, que habían desobedecido en el tiempo de Noé. ¿Lo entienden? Cristo, los 3 días que estuvo muerto, no solo estuvo en el paraíso, porque también Él le dijo al que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él también visitó las prisiones de maldad para tomar el señorío de esas prisiones. Cristo es el Señor del abismo, Cristo es el Señor del Hades, Cristo es el Señor del Tártaro, y tiene todo el poder también sobre la Gehenna, que son las 4 prisiones de oscuridad que existen en la Biblia. Quiero invitarlos, queridos hermanos, para que se pongan en pie.